¿Cómo sé que una constructora no me va a estafar? ¿Para qué servirá el certificado de gravámenes? ¿Y qué será la propiedad horizontal? Mami, ¿se puede vender mi escuela? Todo lo que necesitas saber sobre sus propiedades se lo contamos aquí. En 15 minutos, casa dentro del registro de la propiedad. Desde Controles nos dicen que estamos listísimos para empezar el programa y Tati con una enorme sonrisa. Nuevamente la bienvenida a un nuevo invitado, Doc. Qué gusto tenerle acá en los micrófonos de la Universidad Internacional SEC. Damos la bienvenida a nuestro querido doctor Agustín Vázquez. Él es nuestro, ¿por qué lo digo nuestro? Tal vez porque trabajamos juntos, ¿no? Él es el director de inscripciones y va a resolver algunas dudas e inquietudes de la ciudadanía en lo que le hemos llamado a este programa ¿Qué quiere saber la ciudadanía sobre sus trámites? Bienvenido y las buenas tardes a nuestro compañero Cristian Cordovilla. ¿Cómo estás, Cristian? Amigas y amigos del Distrito Capital, bienvenidos, una entrega más de su segmento 15 minutos casa adentro en el registro de la propiedad. En esta ocasión tenemos la oportunidad de tenerle al doctor Agustín Vázquez, director de inscripciones del registro de la propiedad y que adicionalmente es un jurista a quien todos acudimos cuando tenemos nuestras inquietudes, cuando tenemos nuestros problemas y nuestras dudas de criterios jurídicos. El doctor Agustín Vázquez es quien absuelve la mayor cantidad de dudas dentro del registro de la propiedad para los funcionarios, y en esta ocasión hemos querido brindar ese mismo servicio de absolución de inquietudes a la ciudadanía, porque Lili, te ha pasado que cuando hacemos trámites en las distintas instituciones públicas, tenemos muchas dudas como ciudadanía, tenemos muchas inquietudes respecto de cómo funciona o cuál debería ser el trámite más adecuado, y es precisamente por lo que le hemos invitado al doctor Agustín Vázquez el día de hoy, para que nos diga cómo funciona el registro de la propiedad y absuelva las inquietudes. Bueno, bienvenido mi querido Doc, ¿cómo estamos hoy? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan y muy bien, y felicitándonos por la iniciativa que han tenido y dispuesto a contestar cualquier inquietud que tienen ustedes. Enciclopedia viviente es nuestro querido, como dijo Cristian, todo mundo cuando tiene alguna inquietud, ¿a dónde va? A donde el doctor Aguchito. Aguchito, algo no sabemos sobre inscripciones, el Aguchito. Lo único que no hace es agilitar trámites personales nomás, pero de ahí el Aguchito es extremadamente ágil y una de las personas más queridas en el registro. De hecho ya le galardonamos, ¿no? Algunas de las chicas. Es el chico al que todas las chicas queremos tener. Galante, educado, correcto, respetuoso y uno de los profesionales, uno de los tantos profesionales exitosos que tenemos en el registro de la propiedad. Doctor Vázquez, ¿cómo entender desde una pregunta muy global, entender lo que significa o lo que es el registro de la propiedad? Bueno, el registro de la propiedad es una institución, actualmente una entidad pública, en la cual se inscriben todas las transferencias y limitaciones al dominio de bienes inmuebles. Es decir, que si una persona compra una casa, para perfeccionar la transferencia de dominio, al final tiene que acudir al registro de la propiedad, porque mientras tanto no esté inscrita su escritura, la persona no es propietaria del bien inmueble. Uh-huh. Se podría creer, la otra vez conversábamos, ¿no, Cristian? Y decíamos que si yo compro una casa, lo lógico, lo obvio es que me den una escritura. Pero entonces entendería que si yo tengo la escritura ya soy la dueña, ¿sí o qué? Más o menos por ahí va la conversación con el doctor Almeida, me parece que se le planteó esa inquietud y nos indicaba, precisamente como nos indica el doctor Agustín, que mientras no esté inscrita la escritura en el registro de la propiedad, no soy el dueño. Puede que me den la escritura solamente matrizada de la notaría, pero mientras no esté inscrita se entendería que yo no soy el dueño. Uh-huh. ¿Y qué es específicamente, doctor, la inscripción de escrituras? Porque eso es lo que hacemos ahí en el registro y específicamente en su área. ¿Qué es la inscripción de escrituras? Bueno, como tal la inscripción, en el momento en que ingresa una escritura, lo que primero que hacemos es una calificación del título, es decir, revisamos que el título contenga todos los requisitos legales. Una vez que contienen todos los requisitos legales, puede ser objeto de inscripción. Al hacerse una inscripción, abrimos un acta, una partida registral en la cual hacemos un resumen del contenido mismo de la escritura.
Es decir, si estamos hablando de una compraventa, vamos a establecer solo ciertos campos, no es que hacemos una copia textual de la escritura. De acuerdo a la ley, solo tenemos que en esta acta, en esta partida, en este folio, llenar solo ciertos campos con datos que son de importancia dentro del contrato. Entonces, una vez que tenemos inscrita, le genera la razón de inscripción, recién en ese momento la persona puede decirse que es titular y propietaria del bien inmueble que lo ha adquirido ya mediante la escritura que firmaron y celebraron ante el señor notario. Aguchito, en las escrituras nosotros tenemos ciertos datos particulares, ¿no es cierto? Donde está el predio, qué casa es, si es de 3 pisos, de 2 pisos, en dónde está, cómo está, a quién le compró y todo eso, ¿no es cierto? Eso viene en una escritura. Y en qué notaría se registró la escritura y todo eso, ¿no es cierto? Cuando inscribimos, ¿qué consta en ese documento de inscripción? De manera general, datos generales. Sobre todo intervinientes, es decir, compradores, vendedores, también tenemos el antecedente de dominio, que es cómo a su vez adquirió la persona que me está vendiendo a mí la propiedad. Esto es importante para mantener el... ¿Y si alguien ha leído a Aguchito que de pronto el que dice, la adquirí robando? No creo, porque normalmente lo que se hace es se celebra un negocio, un contrato con la otra persona me transfiere a mí y dentro del acta yo tengo que poner justamente cómo adquirió esa otra persona la propiedad. ¿Sí? ¿Qué puede ser cómo, por ejemplo? Por ejemplo, que lo adquirió por compra, lo adquirió por donación, por dación en pago, es decir, el antecedente de cómo a su vez esa persona que me está vendiendo a mí adquirió el bien inmueble. Entonces, también ponemos una cláusula donde constan esos antecedentes. Posteriormente viene el objeto del contrato, es decir, por el cual se transfiere el bien inmueble. Por ejemplo, un ejemplo de objeto, ¿cuál puede ser? La compraventa, ¿sí? La compraventa, la donación. Pero una esa es dación la en forma pago. También, es lo mismo. Pero nosotros le ponemos como objeto del contrato el tipo de contrato que estamos realizando, porque se entiende también el objeto del contrato, el inmueble del cual estamos hablando. Porque me dice, a ver, ¿cómo lo adquirió? Es cómo, o es obvio, ¿no es cierto? Me compré, me heredé, me donaron, lo que sea. ¿Y el objeto viene a ser un poco lo mismo o qué? ¿O estoy entendiendo estos son los antecedentes. A ver, los antecedentes es cómo adquirí, qué adquirí ese bien inmueble, ¿no es cierto? La manera como adquirí el bien inmueble. Dentro del objeto, ¿qué tipo de contrato es el que estoy realizando? ¿Sí? Entonces establecemos que los señores dan en venta y en favor de tal persona el inmueble y detallamos el bien inmueble objeto del contrato. Cristian, te veo inquieto. Dentro del proceso de inscripción de escrituras hay un paso previo que es la revisión legal antes de proformarlo, en donde se evidencian los errores que contienen los títulos que están siendo ingresados para inscribirlos. Doctor, ¿cuáles son los errores más frecuentes que se evidencian en las escrituras y cuál sería el consejo o la sugerencia para evitar caer en errores que a veces parecen que no deberían haberlos, porque son profesionales del derecho los que están ingresando los documentos? ¿Cuáles son los errores más frecuentes y cuál sería su sugerencia? Bueno, justamente como había mencionado anteriormente, el registro, lo que antes de realizar cualquier inscripción, se hace una calificación, ¿sí? Es la calificación legal que nosotros les llamamos, y dentro del derecho registral es el principio de legalidad, para que el documento que se va a inscribir contenga todos los requisitos legales. Es así como en el momento en que hacemos la revisión, verificamos primero que el señor notario haya cumplido con todo lo que establece la ley notarial, ¿sí? Todos los requisitos, es decir, que por ejemplo si hubo una equivocación, ellos no pueden cambiar simplemente así. Cualquier cambio, cualquier borrón, cualquier interlineado tiene que estar salvado. Entonces, primero hacemos una revisión en cuanto a las formalidades que tuvo que cumplir como notario. Luego entramos a revisar lo que es la capacidad de quienes intervienen, cómo intervienen, si es que, por ejemplo, una persona interviene por medio de su apoderado, debe estar constando como documento habilitante el poder que le faculte
actuar como tal. O sea, Aguchito, nunca una escritura podría tener enmiendas, pero sí podría tener marginaciones. Sí, es decir, puede estar enmendado, pero esa enmienda tiene que estar salvado. Cuando decimos salvado, ¿qué entendemos? Al final de la matriz, al final, cuando ya firman antes de que firmen las partes, el señor notario tiene que constar. Por ejemplo, si yo pongo una letra que le testé, ¿sí? Pongo lo testado, lo que testé, vale, y la firma del señor notario. Ya. Porque caso contrario, si yo hago cambios, alteraciones y no está salvado, se violenta el instrumento público. ¿Sí? O sea, salvado es legalmente reconocido por la notaría, exactamente. que esa enmienda, llamémosla así, es valedera. Así ¿No es. es cierto? Sí. Nuestro querido Cristian también está haciéndole las veces de comunicador social, de reportero. ¿Qué le parece a Guchito? Muy bien, ¿Ah? así veo. ¿Quiere Y salir? lo hace muy bien. ¿No es cierto? Sí, Así ¿no es, es cierto? así es. Sí, claro, perfecto. Oiga, Le ya mismo hace muy bien. se va a dedicar solitico él a hacer esto. También está Cristian, que se dedicó a hacer también de reportero en las calles. Y vamos, Cristian, ¿qué es lo que recogiste en La Voz Ciudadana? Precisamente se recogieron algunas inquietudes de la ciudadanía y escuchémosles más bien. Sería interesante escuchar de primera mano qué es lo que la gente le quiere preguntar al registro de la propiedad, precisamente. Guido Arias, 38 años, licenciado en Ciencias Públicas y Políticas. Mi inquietud es lo que implica el cambio de un folio real a un folio personal y sus consecuencias. Doctor, precisamente esta pregunta va direccionada al proceso que se nos avecina posiblemente en el registro de la propiedad, que implica el cambiarnos de un régimen, de un folio personal, que valdría la pena explicarle a la ciudadanía en qué consiste, a un sistema basado en un folio real. ¿Qué implica este cambio, doctor Agustín? Antes de que nos explique nuestro Dog ese cambio del que tú, bueno, más que tú, que la ciudadanía pregunta o tiene interés en conocer, empecemos por algo básico como tipo diccionario. ¿Qué es un folio? Un folio es el acta o la partida que como registro realizamos en el momento en que efectuamos una inscripción. Entonces, por eso es que al establecer, dice, qué es un folio real y qué es un folio personal. El folio real son diferentes técnicas registrales. Dentro del folio personal, en la partida o en el folio lo que tiene importancia es la persona. Se abre una partida, un acta por cada persona. Doc, descríbanos cómo es. Por ejemplo, digamos que yo tengo una propiedad. Yo tendría un folio para mí solita, Lili Claro. Moreno. ¿Y qué tendría yo como Lili Moreno en ese folio? En el folio personal, lo que más interesa es los propietarios. Y en función de los propietarios vienen lo que les mencionaba, los antecedentes, los dinderos, los gravámenes que puede tener esa propiedad. En cambio, en el folio real, lo que tiene más importancia es el bien inmueble. Y a través de ese folio real son partidas que se van abriendo y a futuro tenemos que hacerlo porque eso recién se salió a partir de la emisión de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. ¿Sí? ¿Y eso es bueno para la ciudadanía, doctor Agustín, sí, o no? Sí va a ayudar a futuro, porque con el folio real podemos ya solo con el número de predio poder hacer cualquier búsqueda y nos van a dar todo lo que ha pasado con esa propiedad, sí, indistintamente de las personas que pudieron haber sido propietarios. Yo abrirle un folio con respecto a la propiedad, ahí me van a dar todos los cambios que se vayan a dar sobre esa propiedad. Si hubo una hipoteca, si hubo una cancelación de hipoteca, si hubo una prohibición, todos esos cambios se van a ir anotando en esa acta, en ese folio que va a contener en función más del bien inmueble antes que de la persona. ¿Y qué va a pasar, doctor, por ejemplo, con las inscripciones que ya se las tienen en función de un folio personal, al rato de migrarlas a un folio real, a un folio en función de la propiedad? En ese periodo de transición, ¿se evidenciaría alguna especie de inconvenientes? No, porque realmente el folio son técnicas de cómo se hace nada más, porque los datos vienen a ser similares, sino que, por ejemplo, en el folio personal se termina esa acta en el momento en que yo cambio de propiedad. En el folio real no. En el folio real la propiedad se mantiene y puedo ir cambiando.
Si vendí esa propiedad, constará el nuevo comprador. Y así sucesivamente. ¿Y cómo beneficiaría esto a la ciudadanía? Porque yo, por ejemplo, entendería yo que dentro del registro va a facilitar muchísimo más la búsqueda de documentos.